Hola, mi nombre es Moreno Emeris, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Este video va dirigido a la profesora Celida González de la asignatura Ingeniería de Métodos 2 y le voy a explicar unos ejercicios del tema tiempo normal de la asignatura, ya antes mencionado. El primer ejercicio dice, determina utilizando las tablas respectivas los tiempos de ejecución de las siguientes operaciones en horas. Para la resolución de estos ejercicios tenemos que utilizar las tablas, unas tablas que ya vienen para ello. En el primer ejercicio nos dice que MTM, que significa métodos de medición de tiempo, nos dice mover una pieza que pesa 11 kilogramos entre los puntos separados aproximadamente 50 centímetros. Ya aquí vemos que están dos datos. Tenemos que la pieza pesa 11 kilogramos y que el punto de separación a la cual se va a mover esta pieza es de 50 centímetros. O sea, la localización de eso ya es exacta. Entonces, en la tabla vamos a realizar vamos a hacer una intersección de lo que es el valor, que vamos a buscar el valor de distancia, 50 centímetros, y lo vamos a intersectar con la columna B. Ese valor nos dio, está en la tabla como 22,1 centímetros. Lo vamos a multiplicar. La fórmula dice que el tiempo de ejecución es igual a TMU, que es la unidad de medición de tiempo, va a ser multiplicado por el factor y por la constante que está en la siguiente columna de esa tabla. Entonces, el valor de TMU conseguido fue de 22,1 por el factor, que en este caso esto se consigue porque buscamos lo que es los kilogramos. En este caso nos piden 11 kilogramos y como en la tabla no está 11 kilogramos, buscamos un número que se le acerque. Y el número que se le acerca es de 10. Buscamos un valor que se llegue al 11. En este caso vamos a tomar el 10 y al tomar el 10 de kilogramos, entonces obtenemos el factor que está al lado, en la columna siguiente, como 1,22. Luego de esto lo vamos a sumar por la constante que está al lado siguiente, de esta misma columna. 7,4. Y esto nos va a dar un total de 34,36 por 10 a la menos 5 horas. Entonces, el valor de nuestro tiempo de ejecución para esta operación es de 34,36 por 10 a la menos 5 horas. Del mismo ejercicio, entonces, ahora tenemos la parte B, que nos dice BTM, lo cual significa Estudio Básico de la Moción de Tiempo. Nos dice que con la mano derecha trasladar una pieza que pesa 3 kilogramos de un punto A situado en el área normal de trabajo hasta un punto B, separado 30 centímetros del anterior y dejarla en ese sitio. Lo primero que nos dice es que hay que mover la pieza de 30 centímetros, desde el punto A hasta el punto B. Allí nos está diciendo que está separado 30 centímetros, ya tenemos una localización exacta. Luego ubicamos la distancia, que es 30, y hacemos la intersección con la utilización de las tablas, pero en este caso nos vamos a las tablas de BMT, no las anteriores ya mencionadas, sino que las de BMT, en lo cual la intersección de la distancia con la fila C va a dar 86. Bueno, está allí el 86. El tiempo sería
86 por 10 a la menos 4 minutos. Luego, como la pieza pesa 3 kilogramos, entonces hay que aplicar fuerza. Entonces, para levantarla, transportarla y colocarla. Esas tres palabras es la constante que va a tener la F de primero. Es decir, 3F, y el 3 que sigue va a ser los 3 kilogramos que pesa la pieza. Entonces, luego, bueno, tenemos aquí. Se realiza de igual forma la intersección en la tabla y con la columna 30 y se busca el kilogramo de 3. En este caso, como en la tabla no hay un peso de 3 kilogramos, se busca el siguiente. Es decir, en este caso tomamos el 3.6. Entonces, al hacer la intersección de el 3 kilogramos, que en este caso vamos a utilizar es 3.6 kilogramos, ya que el 3 kilogramos no está en la tabla, por el 30 de los centímetros, vamos a obtener el valor 11, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por el 3, que es el coeficiente de la fuerza, como ya le expliqué anteriormente, por las 3 acciones que realizan los operarios. Por 10 a la menos 4 minutos. Para un total de 33 por 10 a la menos 4 minutos. Luego de esto, entonces hay que calcular el tiempo total. Entonces, para calcular el tiempo total, tenemos que el tiempo total es igual a la sumatoria del primer tiempo más el segundo. Entonces, 86 más 33 da 119. Entonces, tiempo total es igual a 119 por 10 a la menos 4 minutos. Y esto para un total de 0.0119 minutos. Y si lo queremos pasar a segundos, entonces los multiplicamos por 60. O sea, multiplicarlo por 60, 0.0119 minutos por 60 es igual a 0.72 segundos. El ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: durante un estudio de muestreo de trabajo realizado a un grupo de operarios, se determinó que dichos operarios permanecían el 80% ocupados. Aquí está uno de los datos del tiempo. El estudio se hizo en 3 días, 8 horas diarias, durante los cuales se produjeron 250 piezas. Otro dato: cada vez que se encontraban a los operarios trabajando, se calificaba su velocidad por el método subjetivo, obteniendo la siguiente distribución de frecuencia. Aquí está la calificación de velocidad y la frecuencia obtenida a través de estos valores. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nos piden que determinemos el tiempo normal de la ejecución de esa operación. Lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo, el total de la calificación de la velocidad y el tiempo de promedio seleccionado. Entonces, para calcular AT, que es el tiempo, esto va a ser igual a los 3 días que ha sido la observación, el estudio, por 8 horas diarias por 60 minutos sobre horas. Entonces, esto va a dar como resultado
1440 minutos, porque tachamos días con días, horas con horas y quedan minutos. Luego de eso tenemos que de piezas tenemos que se realizaron 250 piezas, entonces ese valor lo tenemos por allí. Luego, calculamos la calificación de la velocidad. Para calcular la calificación de la velocidad vamos a multiplicar los valores de aquí, de CB, por la frecuencia. Estos valores se van a cambiar a valores, a números decimales, sin estar en porcentaje. Entonces, el 90 pasaría a 0,9. 25, 0,95. Este en 1.05 y 1.1. Entonces, les expliqué que es la multiplicación. Entonces, tenemos el total de la calificación de la velocidad es igual a 0,9 por 25 de la frecuencia, más 0,95 por el 45 de la frecuencia, más 1.05 por el 50 de la frecuencia, más 1.1 por el 100 de la frecuencia, sobre el total de la frecuencia, que lo vamos a tomar como que son las observaciones, la cantidad de observaciones que se les hizo a los trabajadores. Esto da igual a 220. Entonces, sobre 220 para un total de CB es igual a 227,75 sobre 220 va a dar 1,03 ciclo. Lo vamos a llamar ciclo. Ahora bien, teniendo los valores, el tiempo y el de la calificación de la velocidad, vamos ahora con el tiempo de promedio seleccionado. Para calcular este tiempo de promedio seleccionado, tenemos que vamos a tomar el valor de T, 1440, sobre la cantidad de piezas que se realizaron, es decir, 250. Entonces, esto va a ser igual a 5,76 minutos. Ok, ahora luego de tener estos valores, vamos a calcular lo que nos están pidiendo, que es el tiempo normal. El tiempo normal, entonces vamos a hacer la multiplicación de ambos valores. Tanto de el valor de los ciclos por el valor de los minutos. Entonces, el tiempo normal va a ser igual a 5,76 minutos por 1.03 ciclos, para un resultado de 5.93 minutos sobre ciclos. Seguimos con el ejercicio número 3. Este ejercicio dice así: en una línea de ensamblaje de automóviles, el operario toma con ambas manos una pieza cuyo peso es de 14 kilogramos.
y la coloca en la mesa de prensa. La pieza está situada a 45,7 centímetros de distancia y hay que dirigir visualmente el movimiento. La distancia entre la prensa y la mesa en la cual se deposita la pieza terminada es de 30 centímetros. Las perforaciones tienen una tolerancia de 0,079 centímetros. Determinar el tiempo normal en minutos usando la tabla de BMT. Entonces, entre los datos tenemos que primero el operario utiliza ambas manos. Segundo, la pieza pesa 14 kilogramos. La distancia, la primera distancia a la cual se va a dirigir la pieza es de 45,7 centímetros. Una nota muy importante, hay que dirigirla de manera visual. La distancia de separación es de 30 centímetros y por último la tolerancia que se va a utilizar es de 0,079 centímetros. Entonces el paso número 1 que tenemos que realizar es irnos a la tabla de alcanzar o mover, pero de BMT. Entonces, la letra que identifica o que representa la tabla de alcanzar es la R. Entonces, R de 45,7 centímetros, que es la distancia, por el movimiento de clase C, es igual. ¿Por qué movimiento de clase C? Porque en este movimiento él va a tomar la pieza y la va a agarrar. Entonces allí ese movimiento es clase C nada más. Ok, nos dirigimos a la tabla, entonces vamos a realizar la intersección. Al realizar la intersección, el número que está es de 98. De 98, entonces va a ser por 10 a la menos 4 minutos. Luego de esto, vamos a realizar el segundo paso. En el segundo paso, tenemos que nos vamos nuevamente a la misma tabla de alcanzar o mover. Pero en este caso, aquí dice que, ok, el operario toma con ambas manos una pieza y luego la va a mover de manera visual hasta el lugar de prensa y la mesa. Entonces, como es de manera visual, ya no solamente está utilizando el movimiento clase C, sino el de ver hacia dónde va la pieza. Entonces, allí vamos a utilizar el movimiento de CB. Eso también realizamos la intersección en la tabla y vamos a identificarlo o a representarlo como M para saber que es de mover. M de 45,7 centímetros de CB por CB. Entonces, esto en la tabla tiene un valor de 108 por 10 a la menos 4 minutos. En el tercer paso dice que hay una tolerancia de 0,079 centímetros. Entonces nos vamos a la tabla de presión o tolerancia, donde aquí está representada por la P, 0,079. Esto va a ser igual a esta tolerancia por la distancia, que es 45,7 centímetros. Entonces esto va a dar, bueno, en la tabla está el número de 143 por 10 a la 4 minutos, elevado a la menos 4. Seguimos con el cuarto paso. En el cuarto paso, aquí nos habla que la pieza pesa 14 kilogramos. Entonces, es decir que tenemos que irnos a la tabla de fuerza.
donde en la tabla de fuerza, bueno, antes de eso, está el coeficiente que sería 3, por lo que ya le expliqué anteriormente, que en este caso el operario o la persona agarra, ¿verdad? Alcanza la pieza, la mueve y la coloca. Entonces, ese sería como una constante o un coeficiente a esa fuerza de las 3 acciones que va a realizar. Entonces, sería 3F de 14, porque el 14 de los kilogramos que pesa la pieza. Entonces, tenemos que 3F14 va a ser igual a, en este caso, el 14 kilogramos, si lo buscamos en la tabla de la fuerza, no está. Entonces tenemos que buscar el número siguiente inmediato, pues el número superior inmediato que esté en la tabla. En este caso utilizamos el de 18 kilogramos. Entonces, al utilizar el de 18 kilogramos, obtuvimos el valor de 43. Entonces sería la multiplicación del 3, que es el coeficiente, por 43, lo cual nos dio 129 por 10 a la menos 4 minutos. Seguimos con el paso 5. En el paso 5 nos vamos a dirigir a la tabla de movimientos simultáneos. En este caso abreviado sería SIMO, donde SIMO de 30, que 30 es la separación que hay desde la prensa a la mesa, o sea, donde vamos a colocar la pieza. Ok, SIMO de 30 vamos a hacer la intersección con 30 más la tolerancia, que es 0.079. Entonces, para eso vamos a obtener con eso el valor de 77 en la tabla por 10 a la menos 4 minutos. Entonces, por último, el paso número 6, y no menos importante, es el tiempo total que vamos a obtener de todos estos valores, que no es más que la sumatoria de todos estos. Entonces, lo colocamos aquí arriba, tenemos SIMO de 30 que nos dio 77 por 10 a la menos 4 minutos. Esto nos va a dar 555 por 10 a la menos 4 minutos. Al resolverlo nos va a dar 0.0555 minutos. Y por último vamos a explicarle el ejercicio número 4, donde nos dice que en un estudio de tiempo realizado en una talabartería se obtuvieron los tiempos que se muestran en la siguiente tabla. La calificación de velocidad asignada al trabajador fue de 95%. Entonces, determine el tiempo normal. Para comenzar, tenemos en el primer paso, se determina el tiempo promedio seleccionado. ¿Okay? Aquí utilizamos los tiempos sobre el número de ciclos. Para ubicar el tiempo, sacamos el promedio del tiempo realizado por el trabajador. La sumatoria de todos ellos entre la cantidad de ellos. Entonces tenemos por acá a tiempo de promedio seleccionado, que va a ser igual a 200 más 1.50 más 1.80 más 2.10 más 1.60 más 1.70 más 1.75 más 1.90 más 2.15, todo esto sobre 9, ya que son 9, 3, 6, 7, 8, 9. Entonces, esto nos dio como resultado 1,83 minutos.
Ok. Luego del segundo paso tenemos que para la máquina el tiempo de promedio seleccionado no se mueve, o sea, es intacto. Es el que tiene allí, que es de 0.85. Entonces, ya aquí tenemos que el TPS, o tiempo de promedio seleccionado de la máquina, es igual a 0.85 minutos. Seguimos. Haciendo el uso de la ecuación, o de la fórmula, mejor dicho, donde nos pide el tiempo normal, tenemos que el tiempo normal es igual a el tiempo de promedio seleccionado por la calificación de la velocidad. Entonces, notamos por aquí, Tn, o tiempo normal, es igual a el tiempo de promedio seleccionado por la calificación de la velocidad. Donde aquí el ejercicio nos dice que para la máquina, como para el operario, hay un tiempo, una calificación de velocidad que para la máquina hay de 1.00 y para el operario es de 0.95, como está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tn, o tiempo normal, va a ser igual a la multiplicación de el tiempo, perdón, de la calificación de velocidad, tanto que da el problema como el que ya realizamos, o como el que ya obtuvimos, más tanto de la máquina como del operador. Entonces, tenemos aquí que Tn, tiempo normal, es igual a la calificación de la velocidad de la máquina, que es 0.85, por la que nos está dando el enunciado, que es 1.00, más la calificación de la velocidad del operador, que es de 0.95, quitándole el porcentaje, por el que realizamos, que es igual a, está por aquí, 1.83. Esto nos va a dar lo siguiente. Tiempo normal es igual a 0.85 por 1, lo mismo. 0.85 más 0.95 por 1.83 nos da 1.74. Y como resultado vamos a obtener 2.59 minutos sobre siglo. Entonces, el tiempo normal de esta operación es de 2,59 minutos sobre siglos. Ok, estos fueron los 4 ejercicios propuestos ya resueltos que les quería explicar. Así que muchas gracias por su atención.